Muy buenos días. La tregua que le va a dar un empujón impresionante a las criptomonedas y a los mercados. Eso es lo que creo yo, pero faltan cosas por afinar en todo este proceso de acuerdo entre los americanos y los chinos. Entonces es importantísimo tener en cuenta que a pesar de que los dos llegaron a un acuerdo, se sentaron en Suiza, en los Alpes suizos, llegaron y encontraron algo bueno y positivo de todo esto, pareciera que hay cosas, o por lo menos eso dijo el presidente Donald Trump, que hay cosas que falta afinar de todo el proceso de las criptomonedas, perdón, de la tregua entre los dos países. Volvieron a las tarifas del 2 de abril y en este momento estamos esperando a ver cómo van avanzando con todo el tema arancelario, cómo van llegando a sus acuerdos, cómo van mejorando y evolucionando en todo esto. Para que, pero ¿qué puede pasar? ¿Qué ha pasado? Quiero mostrarles en este video qué ha ido pasando con los acuerdos que han venido trayendo la gente. Me distraigo porque empiezan a saludar. Muy buenos días, Manuel, ¿cómo estás? Entonces, lo que quiero explicarles es mostrarles qué pasó ayer y qué podría pasar. Eso es lo más interesante de todo. Les voy a empezar a compartir la información para que ustedes tengan esos datos relevantes de primera mano. Empecemos por acá, pues bueno, acá dice que volvimos a los mínimos de las tarifas y llegaron a 54% de las tarifas de los americanos hacia los chinos con esos productos de baja categoría, los productos, las baratijas, como diríamos en español. Todos esos productos van a tener 54%, ya no esos 145 o 245% que llegaron en algún momento, sino van a bajar a 54%, pero pues esto es una tregua de 90 días. Van a ir organizándose y liderando todo el proceso. Antes de seguir, vamos a ver cómo están en este momento XRP y las criptomonedas. Estamos en $2,54 para XRP. Ayer lo vimos en $2.56 cuando estábamos en el video y como les dije, estábamos en $2.40 el domingo cuando estaba haciendo el guión para el video que puse ayer, que la verdad ha sacado del estadio. Es el video que más vistas ha tenido por el momento, por lo menos en las primeras horas. Les recomiendo que vayan y lo miren. Es un video muy interesante donde sale este señor Raúl Pal, que es un experto. Les recomiendo que lo busquen. Él es el CEO de Real Vision. Es un señor que sabe muchísimo. Igual, me parece siempre interesante traerles a ustedes y decirles, miren, vayan y miren a este señor que sabe mucho. Yo aprendo de él. Yo aprendo también de José Luis Cava, que me parece interesantísimo. Aprendo también de Nico Cabrera, aprendo de Fran de Bolsa, aprendo de tanta gente que está dispuesta acá a ponerse frente a la cámara y explicar lo que ellos van sintiendo, lo que van entendiendo de las noticias. Vamos a ver un dato importantísimo que acabó de salir, no lo he visto, sino hasta en este momento que lo estamos viendo con ustedes, salió o va a salir el dato, ya debió haber salido, el dato de la inflación en Estados Unidos. Vamos a actualizar la página a ver si ya me sale. No sé cuánto salió porque estaba dejando a mi hijo en el colegio. Entonces acá ya vemos el dato. Salió en 2.3% cuando habíamos visto en las proyecciones que la gente esperaba el 2.4%, salió por debajo. Esto nos va a mostrar y nos va a impulsar seguramente, sin ver nada, estoy apenas viendo al mismo tiempo que ustedes, nos va a mostrar que va a haber un impulso muy interesante en los precios, ya que se esperaría que se reduzcan las probabilidades de mantener las tasas quietas y más bien se aumenten. Vamos a ir a verlo, vamos a ir a compartirlo en vivo y en directo con ustedes. A ver, yo lo estoy viendo al mismo tiempo, lo tenía preparado, pero vamos a actualizarlo. Tenía preparadas todas las hojas, todas las páginas que les muestro. Este dato, ayer lo estábamos viendo en casi 92%, estamos casi en lo mismo, 8% de personas esperan que en esta reunión de junio bajen las tasas. Este dato lo pueden encontrar en la página de FedWatch, donde se ve este análisis completo y vamos a ver hacia el final del año cuántas bajadas esperan. Miren la cantidad de gente que espera que mantengan las tasas quietas, que son el 3%, y más bien apuestan a dos bajadas, por lo menos, está más o menos la cantidad de gente está más enfocada hacia que haya mínimo dos bajadas, dos recortes de tasas durante el 2025.
Esos son datos interesantes e importantes que hay que tener en cuenta para el mercado cripto y el mercado de las inversiones en general. No sé si han ido saludando, les doy la bienvenida como siempre. Darío, muy buenos días. Pues no he visto, vamos a ver cómo reacciona el mercado, en esas estamos. Miren, acá están los datos, vamos a compartirles en CoinMarketCap cómo está el mercado. Estamos en 3.33 trillones, ha bajado 0.77% en las últimas 24 horas, pero yo creo y opino que estos datos me van a mostrar es una corrección que hubo después del impulso tan fuerte al inicio del lunes. Obviamente subió muy fuerte, lo hemos visto, vimos a XRP en 2.40 el domingo, 2.56 el lunes, y ahora pues estamos un poquito por debajo de ese 2.56, 2.57 que alcanzamos a ver ayer. Vamos a ver 2.54 XRP. Bitcoin alcanzó a llegar a los $106,000 el sábado, estamos en 103.900, de todas formas estamos por encima de los 100.000 con una tendencia alcista en general. Una que me sorprende y me sorprende de buena manera, y le mando un saludo especial a Daniel, que siempre, a Santiago, perdón, Santiago y Daniel, que se burlan que yo no creo mucho en Ethereum, y ahí va subiendo, va 42% en la última semana Ethereum. Mucho más que lo que ha subido XRP, que ha subido 21.45% en la última semana. Bajamos un poquito y otra ganadora de esta semana es Solana, que lo vemos en $174 con 22% al alza durante la última semana. Viendo también más abajo a Cardano, este dato de 0.80 me parece súper interesante. Yo había comprado 77 centavos, vendía en 82 con un pequeño apalancamiento de 4X y me fue bien, fue una posición bien interesante. Otra que está haciendo ruido y que me parece súper interesante, les recomiendo que vayan a echarle un ojo, que la investiguen un poco, es Sui, que está en el puesto 11, ha subido una barbaridad. Hace un año la estábamos viendo por allá en el puesto 50 y ya está en el puesto 11 con 13.300 millones de dólares de market cap y un incremento en esta última semana de 24.6%. Son monedas que me parece que vale la pena resaltar. Otra que también sigue siendo interesante, les debo este análisis, es Stellar. Stellar XLM está 21.8% arriba y detrásito están estas dos. Hyperliquid es una empresa nueva, esto es reciente el crecimiento y miren, solamente verde, 25.48%, 29% arriba. Antesitos estaba Hedera, que vale la pena también ir a echar un ojo, 24% arriba. Ha tenido su corrección, claro, todas estas han tenido corrección porque subieron muchísimo y ahí han ido retrocediendo un poquito. Si quieren, bajemos un poco a ver qué otras nos encontramos y nos encontramos la moneda de Bitget, que ha subido 10.16% en esta semana. Es interesante ese proyecto de Bitget. Vayan y échenle un ojo. Lo he promocionado muchas veces o lo he hablado de Bitget muchas veces. ¿Por qué? Porque me ayudan en el canal y son una fuerza muy importante para mí actualmente en el canal. Más abajo vemos a Uniswap y Uniswap me parece interesante mencionarla acá en el canal porque Uniswap es un exchange que ha logrado ser el exchange más grande de todos los exchanges descentralizados. Subió 40% esta semana porque logró un volumen de transacción de 3 trillones de dólares. Lo otro que vale la pena, vayan y mírenlo, échenle un ojo. BitTensor, que es TAO, la moneda TAO va 28% arriba. Ahí los dejo con todas estas monedas que pueden ser interesantes para que ustedes les echen un ojo. No hay que dejarlas nunca por fuera del radar. Les voy a compartir, a ver, vamos viendo qué mensajes van saliendo. Darío, ¿cómo estás? Claro que sí, todo está muy positivo y vamos a ver qué va a pasar hoy con las acciones. Las acciones, miren el salto. Esto ya se ve el incremento después del dato. Esto no sé si ya es el dato, esto debería ser, no sé por qué me sale la hora, otra hora. Esto es el dato de ayer. Miren el incremento y cómo ha subido. La semana pasada subió, en los últimos 5 días ha subido 4.25%, pero la gran mayoría de este dato viene resaltado por esto. Este dato es 3.26% en un día que ha subido el S&P 500 y si ustedes van y miran, el Nasdaq también subió 4.35% ayer y el Dow Jones, todavía no habían abierto los mercados, ya me fijé el error que estaba cometiendo. El Dow Jones subió 2.81%. Esto tiene que ver todo con ese acuerdo comercial entre los Estados Unidos y la China que se dio lugar este fin de semana. Entonces,
Pues ahora les comparto un nuevo tweet de Truth Social de Donald Trump, donde va llegando a Arabia Saudita. Vamos a ver qué va a pasar con los árabes y esa relación que tiene Trump, que es importante en cuanto al tema del petróleo y el crudo, sobre todo la tranquilidad que puede generar en los mercados asiáticos del Medio Oriente. Y la última gráfica que les voy a mostrar hoy, que les tenía lista, era esta, que es Bitcoin Counterflow, donde se ve que seguimos teniendo un repunte de los precios. Fíjense acá, estamos viéndolo con respecto a estos niveles de 107, 109. Vamos llegando y subiendo a niveles superiores. Obviamente falta mucho por subir, mucho por retomar. Si llegáramos a estos niveles previos, a este impulso que tuvo antes, lo veríamos si tuviéramos el mismo impulso que los ciclos anteriores. Podríamos ver en ese momento, en los futuros cercanos, podríamos ver a Bitcoin llegar y sobrepasar los $200,000 según la gráfica de BitCounterFlow. Por hoy los voy a dejar con esta última gráfica, a ver si la encuentro. No la tengo abierta acá disponible. Si la tengo abierta, ya la tengo lista. Vamos a compartir, vamos a entrar a la página de BitGet, donde vamos a ver cómo está XRP para que ustedes después no me digan que es que no les dije nada de XRP. Estamos abriendo, fíjense que abre realmente rápido, es muy ágil esta plataforma, me gusta bastante. Acá estamos en la parte de futuros, donde les voy a insistir mostrar cómo se opera en futuros fácil. Ustedes pueden tomar una posición cualquiera, comprando, abriendo o cerrando las posiciones, abriendo un corto, abriendo un largo, abriendo un corto, abriendo un largo acá a la derecha, y ven la gráfica y vamos a ver cómo vemos las posiciones de XRP en el corto plazo. Acá vemos que veníamos con esta raya azul del pasado. Vamos a agrandar esto otra vez. Siempre hay que ajustarlo. Siempre hay que ajustarlo. Eso es lo único que a mí no me gusta de esto, que me toca ajustarlo siempre para el tamaño. Y pues bueno, entonces va rompiendo la tendencia. Fíjense que la había roto a la baja. Esta cuña que yo tenía lista y había puesto antes, la rompió y ahora está recuperándose. El promedio móvil de 200 está que rompe al alza, más que el de 50. Viene súper impulsado, y esto nos muestra aquí abajo el RSI. Un segundito, impulsemos esto para abajo. El RSI otra vez tocando máximos 70. Obviamente esto podría tener una corrección mientras que se ajustan los precios. Me parece interesante un video o un artículo donde vi que uno, para tomar posiciones en este estilo de narrativas, debería ver el posicionamiento de 4 horas y operar en el de 15 minutos. A mí me gusta mucho ver desde fuera, desde un día, ver cuál es la tendencia general. Después pasarme al de 4 horas para ver hacia dónde se está moviendo el mercado, y ahí sí irme al de 15 minutos para tomar decisiones de operar. Entonces acá nos muestra que todavía en este de 4 horas estamos lejos del RSI de 70, pues no estamos todavía ahí. Si lo llegara a tocar, yo tomaría un corto y me iría a mirar en qué punto vamos en la posición de 15 minutos. El RSI no es recomendado utilizarlo para un timeline de corto plazo. Es la única recomendación que he visto y que he leído en varios artículos de trading. Miren, 54.59. Y señores, por hoy los dejo. Les doy las gracias por estar acá, por acompañarme como siempre. Les recomiendo siempre que se metan y utilicen la plataforma de BitGet, que tiene beneficios súper grandes. Y por el otro lado, que utilicen una tarjeta como esta de Tangent, que está en un descuento impresionante hasta el 15 de este mes. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Chao.